Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Hace tan solo unos días para ustedes y unas horas para mí, grababa un programa, una conferencia sobre el arte de la memoria, la misma conferencia que voy a dar en el Ateneo de Madrid o que he dado en el Ateneo de Madrid, dependiendo de cuándo salga este programa publicado. Y en el comienzo del programa les decía que si llevan ustedes varios años siguiendo este trabajo mío del canal, pues que hagan el favor de comprar este libro que acaba de salir publicado, titulado Los deicidas más allá de la realidad y de la ficción. Pues bien, hoy voy a dar una pequeñísima muestra del contenido de este libro, y lo voy a hacer hablando de uno de los hechos históricos fundamentales del siglo XX, uno de los momentos fundantes de esa ideología de la técnica que yo trato de analizar en el libro y que creo que es la que nos gobierna a día de hoy, que es el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, el presidente de los Estados Unidos, que voy a decir desde ya que yo entiendo desde una óptica no conspiranoica, pero sí conspiracionista, según la cual ese acontecimiento no fue otra cosa que un golpe de Estado. Bien, como voy a dar nombres, porque no me voy a andar con chiquitas, es más que probable que este vídeo desaparezca en cuestión de minutos o de horas, con suerte de días, de la plataforma donde está siendo grabado o donde va a ser emitido. Por lo tanto, les voy a pedir dos cosas. Una, de nuevo, que compren el libro. Si quieren apoyar el canal, que compren el libro. Está en la descripción del vídeo. Lo pueden pedir en su librería, lo pueden pedir en su plataforma o pueden ir directamente al enlace que voy a dejar con la web de la editorial y pedírselo directamente al editor. Y dos, que guarden este vídeo. Ustedes pueden descargar este vídeo, así que descárguenlo por lo que pueda pasar. Y si les gusta algún otro vídeo del canal, también aprovechen para descargarlo por lo que pueda pasar. Y llegados a este punto, también quisiera repetir algo que ya dije en el último programa, y es que si yo en los próximos meses me suicido o tengo algún tipo de accidente, bueno, pues que sepan que no ha sido, hombre, accidentes podemos tenerlos todos, ¿no? Pero que se nos queden un poco, ¿no? Porque sí que es cierto que en este libro aparecen temas muy delicados, muy peliagudos, y este vídeo, sin duda alguna, es el vídeo más valiente que se ha publicado hasta la fecha en el canal. No tengo fe en que aguante mucho en la plataforma, pero bueno, hay que ver hasta qué punto podemos resistir la censura, ¿no? Así que sin más, lo que voy a hacer es directamente leer 3 capítulos del libro. Volvemos a ese formato conferencia, lo vamos a hacer por segunda vez y además de forma consecutiva. Y vamos a leer el capítulo titulado La lógica de las tramas, que está en la página 360 del libro y que está dividido en 3 partes. Más o menos va de la 360 a la 380. Sí, efectivamente, son pues casi 20 páginas y básicamente me voy a limitar a leerlo, ¿no? ¿Por qué el asesinato de Kennedy? Bueno, porque es un momento fundante y fundamental, digamos que dependiendo de la comprensión que se tenga, la realidad reciente de nuestra historia y los acontecimientos que nos están ocurriendo a día de hoy se entienden de una manera o de otra manera. Ha sido un trabajo de investigación el que me ha llevado a ciertas conclusiones. Han sido muchas lecturas, algunas aparecen en la bibliografía del libro, muchos libros que ni siquiera están traducidos a español, los que me han llevado a hacer las aseveraciones que voy a hacer a continuación. Sí me gustaría decir que este libro mezcla realidad y ficción, Los deicidas. Es también una forma de cubrirme, pero es también una forma de poder decir cosas que no podría, digamos, probar desde el punto de vista exclusivamente ensayístico o de investigación, ¿no? Por lo tanto, me permito jugar con la ficción y eso me da también un parapeto, ¿no? de escudo de poder decir, bueno, esto es que es un juego entre realidad y ficción, hay que entenderlo así, etcétera, ¿no? Hay que ser un poco inteligentes también. Así que, por si alguien cree que lo que estoy diciendo es puramente la realidad de lo sucedido, bueno, yo tengo una opinión al respecto, pero aunque este es un libro donde se entremezclan realidad y ficción, pues sencillamente me he permitido jugar de manera, si quieren, postmoderna con los géneros y efectivamente hacer un juego, valga la redundancia. Así que, sin más, voy a proceder a leerlo. Les pido, una vez más, que si llevan años apoyando el canal, pues compren el libro. Ya les digo que yo nunca he pedido dinero ni nada semejante,
ya no sencillamente porque yo gane algo, que no lo voy a ganar, de verdad, vuelvo a insistir en ese punto. Tienen que darse unas cifras elevadas para que yo perciba algún dinero que sería mínimo, o sea, no daría ni para cañas, ni para comprar el pan durante una semana. Lo que yo seguramente vaya a sacar de este libro, que me ha costado meses de esfuerzo, dinero de lecturas, seguramente signifique un sacrificio hablar de ciertos temas hoy públicamente a nivel personal. Sencillamente es porque esto que yo cuento aquí no desaparezca, sino que ustedes lo puedan tener en su casa, ¿no? Que de alguna forma es un seguro, porque al final todo lo que se cuenta en red es evanescente. Si este vídeo desaparece, si todo mi trabajo desaparece, ¿qué habrá quedado? Bueno, pues si ustedes tienen esto en casa, queda esto. Y eso es lo que hay, o sea, es lo que debemos entender, ¿no? Que incluso la gente que habitualmente lea ebooks, etcétera, hay que tener libros en casa. Y en este caso, yo les pido que tengan este como materialización de todos estos años de trabajo, como síntesis de todos estos años de trabajo, como relato paralelo a todos estos años de trabajo. Si quieren que Pura Virtud continúe, si quieren salvaguardar el contenido de Pura Virtud, si quieren agradecer el contenido de Pura Virtud, los deicidas, más allá de la realidad y de la ficción. Vamos a leer un capítulo, pero antes vamos a abrir el plano, porque está claro que aquí hay otro protagonista que quiere aparecer con nosotros, que es el gato, no nos quiere dejar solos en esta ocasión. Así que vamos con la lógica detrás de las tramas. En su excepcional novela Lidra, publicado por primera vez en 1988, el genial Don DeLillo dejó escrito: las tramas tienen su propia lógica. Todas las tramas tienen tendencia a avanzar hacia la muerte. El primer crimen de la historia televisado en directo ante millones de personas de todo el mundo anunciaba la era del espectáculo con la fuerza de un arma inconcebible. Así pues, el verdadero gran evento que tuvo lugar en 1963 no fue tanto el asesinato de Kennedy, lleno de sombras e intereses voluntariamente ocultados hasta nuestros días, como un hecho acaecido tan solo unas horas después, a las 11:20 del 24 de noviembre de 1963, cuando Jack Ruby, empresario de la noche relacionado con Richard Nixon, relacionado con la mafia desde tiempos de Al Capone, además de un tipo conectado con Richard Nixon, mató a Lee Harvey Oswald en directo con un revólver del calibre 38. Un nuevo mundo había nacido, donde la verdad no podría ser conocida ni aunque millones de personas tuvieran la evidencia ante sus ojos. Es un hecho fundacional para un marco donde los juicios son póstumos y los acusados son condenados de antemano y sin necesidad de pruebas. El 22 de noviembre de 1963, a las 12:30 horas, algo falló en el plan. Un hombre quedó fuera de control durante prácticamente 1 hora y media. Con toda probabilidad, debía haber sido ejecutado instantes después de la muerte del presidente John Fitzgerald Kennedy, pero desapareció y finalmente acabó siendo detenido por varios agentes de policía, entre los que se encontraba el agente Nick McDonald, en una sala de cine de renombre, el Teatro Texas de Dallas. Su nombre era Lee Harvey Oswald y había sido un soldado brillante del ejército norteamericano. Cruzó la puerta de la comisaría con el puño cerrado en ristre. Durante las siguientes horas fue interrogado sin la presencia de un abogado y sin que nadie dejara constancia del contenido de dichas conversaciones. Además, en sus breves apariciones públicas en esos días, entre traslados y comparecencias, dejó varias declaraciones impactantes. Yo no he matado a nadie. Necesito representación legal o solo soy un cabeza de turco, fueron algunas de sus palabras. Ninguna figura refleja como Oswald un arquetipo heroico ideal al siglo XXI. Puede ser el reflejo, la sombra, el reverso más oscuro y visceral del pueblo estadounidense. También puede ser el héroe que, queriendo salvar la vida del presidente, acaba siendo culpado ante la opinión pública de su asesinato. O puede ser un engranaje más de un complot, empleado finalmente como cabeza de turco para cambiar el rumbo del país. Puede que nunca lo sepamos porque son muchos los que se han empeñado en alentar el misterio. Apenas unas horas después de su detención, tras esos casi 90 minutos de libertad en los que reinó el caos entre los planes de los traidores, ocurrió lo peor el día 24 de noviembre de 1963, cuando Oswald, de apenas 24 años, era tiroteado delante de las cámaras de televisión que llevaron las imágenes de su asesinato en directo a todo el mundo. Jamás se había emitido algo semejante.
y nada volvería a ser igual después en el imaginario popular. Cuando el 11 de septiembre de 2001 millones de personas miraron en el televisor la destrucción del World Trade Center, solo hacían que reafirmar una era que había empezado años atrás con la muerte de Oswald. Aquel momento era la pérdida de la inocencia de Occidente y la llegada de un complejo militar tecnocientífico industrial al poder. Es el imperio. Desde que el fiscal del distrito Jim Garrison investigara a Clay Shaw, también conocido como Clay Bertrand, a finales de los años 60, sabemos quién y por qué mató a Kennedy. No hay lugar a los reparos o a las dudas, a pesar de la persecución a la que se empeña en volver al magnicidio más célebre del mundo moderno. Tenemos los nombres, las fallas de la versión oficial y las motivaciones evidentes. Aunque todavía no sepamos quién era Oswald en realidad y qué hacía en Dallas aquel día, los interrogantes son casi totales y todo documento oficial al respecto lleva décadas destruido. También sabemos que los mismos que organizaron el magnicidio el 22 de noviembre de 1963 replicaron con técnicas muy similares y por motivos totalmente afines la operación entre otros célebres y determinantes trabajos posteriores. El golpe de Estado no es nacional, sino mundial. Todo Occidente vive algo más profundo que un simple cambio de naturaleza geopolítica. Es el crecimiento exponencial de un cáncer en forma de estructura tecnopolítica que algún día destruirá a la humanidad. Vivimos en un mundo obsesionado por los datos, por el saber especializado, por la incapacidad de afirmar una sola certeza epistemológica. Pues bien, hay otros muchos textos más extensos y exhaustivos que este en este punto, para quien desee analizar y profundizar en los datos que a nosotros nos han llevado a obtener ciertas conclusiones que exponemos sucintamente aquí. Incluso aunque presentemos datos irrefutables, se nos acusará de conspiranoicos o negacionistas y se utilizará la negación sin paliativos en lugar del debate, el insulto y la descalificación donde debería estar el argumento o la vuelta empecinada hacia la versión oficial de los hechos en lugar de la investigación libre de prejuicios. Remitimos al interesado hacia algunas interpretaciones viables basadas en acontecimientos probados por otros, como es el caso en español de Javier García Sánchez o Ángel Montero Lama. Sin embargo, vale bien hacer una advertencia. No está el tiempo para recrearse en la erudición. El mensaje debe ser perfecto, contundente y, por necesidad, desesperado. Las pruebas balísticas que analizaron las supuestas huellas de Oswald en el rifle, tomadas con toda probabilidad tras su muerte, la procedencia dudosa y utilidad del mismo, idem, o la hipotética trayectoria de las balas, imposible, evidencian, junto a la gran cantidad de testimonios recabados, aunque muchos de los testigos fueron intimidados o asesinados, como por ejemplo María Stultz-Sherman, en los meses y años posteriores al magnicidio, las irregularidades en la versión oficial que inculpa a Lee como autor del crimen en solitario, que ese disparo pudiera hacerlo Oswald con esa arma en concreto y desde el Texas School Book Depository, es algo que hoy en día resulta mucho más que cuestionable. Más inverosímil aún, si cabe, parece que en la hora antes referida donde Oswald estuvo fuera de control, se dedicara a matar al policía de servicio J.D. Tippit, situado a una gran distancia de su ubicación real. Entonces, corroborada por un taxista que le llevó en su coche como pasajero. Posteriormente, dicho testigo fue, como tantos otros, eliminado en un accidente plagado de irregularidades. Fueron más de 4 disparos porque había más de 3 tiradores en un fuego cruzado y ninguno de ellos probablemente era Lee. Oswald se crió en un orfanato y a la edad de 17 años ingresó en las Fuerzas Armadas con un expediente brillante en casi todas las categorías, menos en la de tiro. En calidad de marine fue destinado a la base aérea de Atsugi, en Japón, donde acabó empleado en un puesto técnico de radares, desde donde se realizaban acciones de espionaje a Rusia bajo el marco del programa de vuelo U-2 de la Oficina Internacional Naval, la ONI. Más tarde, durante su estancia de 6 días en México en el año de 1963, Oswald trabajó a las órdenes del fontanero E. Howard Hunt,
agente de la CIA que posteriormente estaría a cargo del escándalo Watergate, como ya lo había estado de la Operación Bahía de Cochinos del año 1961. Años después, en 1972, la propia mujer de Hunt, la también agente de la CIA Dorothy Hunt, moriría en un extraño accidente aéreo, supuestamente por pretender revelar la verdad de Dallas a la prensa ante las presiones desencadenadas por las investigaciones realizadas por Bob Woodward para The Washington Post. En su lecho de muerte, Hunt reconoció su participación en el evento junto con otros agentes cuyos nombres podemos afirmar hoy casi sin miedo al error. Por cierto, que no voy a leer los nombres. Si alguien quiere conocer los nombres que cito a continuación de esta frase, va a tener que comprarse el libro. Precisamente fue el piloto David Ferry, que es uno de los nombres que acabo de dar, más tarde suicidado en 1967, con quien Oswald había trabajado entrenando a soldados cubanos para la Operación Bahía de Cochinos y tantas otras similares realizadas o por realizar en el marco de la Operación Northwoods, ideada por el militar Edward Lindsay de la CIA. La actividad supuestamente procastrista de Oswald, con toda probabilidad, era una tapadera, y llegó a su punto máximo en 1959, cuando se trasladó a la Unión Soviética y abandonó su nacionalidad estadounidense para casarse con una rusa llamada Marina. A pesar de estar acusado como traidor, Oswald, que había aprendido ruso durante su estancia en la Marina, pudo regresar sin problema a los Estados Unidos y ni siquiera fue interrogado por la CIA, como mandaba el protocolo entonces vigente para casos similares. Para entonces ya había sido expulsado con deshonor y por propia voluntad de su carrera militar. Años después, tras permanecer mucho tiempo convencida de la versión oficial, Marina Oswald declararía: "Mi marido era inocente. Aquello fue un auténtico golpe de Estado". Añado yo, un golpe de Estado mundial perpetrado por un imperio de ambición global. Una semana antes del atentado, la CIA canceló la alerta de vigilancia contra Lee Harvey Oswald, por lo cual no se le habría dejado estar libre en Dallas, situado laboralmente, en efecto lo estaba, en las inmediaciones del trayecto presidencial. Después de matar a Kennedy, supuestamente se tomó un refresco con toda tranquilidad en el mismo edificio desde el que había disparado. ¿Qué tipo de lobo solitario es capaz de dejarse introducir en una piel de cordero de esas características? Respondo, nadie. El militar Oswald no tenía nada contra Kennedy, su presidente, más allá de la tapadera procomunista que utilizaba como agente doble. Y a diferencia de un grupo de militares ubicados en la parte más noble del Pentágono, una de las pocas organizaciones del mundo donde la masonería todavía tiene un peso decisivo en su idiosincrasia interna, compuesta entonces por, entre otros, y aquí doy una serie de nombres, quien quiera conocer esos nombres, que compre el libro, que pusieron al exdirector de la CIA, Allen Dulles, al cargo de la operación. Eran los dirigentes del Consejo de Seguridad estadounidense, la ASC, veteranos de Japón relacionados con el general MacArthur, responsables de auténticas atrocidades en forma de bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial y bien conectados con el mundo de las empresas armamentísticas y con la influyente familia Rockefeller. Quienes ordenaron la ejecución del presidente, y aquí están los nombres, eran gente poderosa e irritable, muy cercana ideológicamente a la extrema derecha, con fuertes intereses personales en la industria armamentística, de cara a participar en Vietnam e incapaces de perdonar a JFK el desastre de la Bahía de Cochinos o el riesgo innecesario que sufrió en la crisis de los misiles de 1962, que tuvo lugar tan solo unos meses antes del magnicidio. Hombres poderosos que no estaban dispuestos a dejar el país en manos de los defensores de una América interracial que no era la que consideraban haber defendido en los rescoldos de las dos guerras civiles europeas del siglo XX. Con intereses directos en algunas de las grandes empresas que entonces componían el complejo militar tecnocientífico industrial, y aquí doy el nombre de algunas empresas, y aunque hoy en día los nombres serían otros, los intereses permanecen idénticos, porque esa es la verdadera efigie de los Estados Unidos desde su fundación, erigida sobre los cadáveres del pueblo indio y otras minorías étnicas o culturales. En los mismos grupos cubanos donde se sabe que participó Oswald en calidad de instructor, este coincidió con George Joanides, que durante 1963 fue el encargado dentro de la CIA de dirigir el Departamento de Guerra Psicológica en Miami y que formó parte del proyecto MKUltra de control mental.
Bajo ese marco operacional, tuvieron lugar una serie de actividades a día de hoy todavía secretas con el nombre de AMSPEL, que se deletrea AMSPEY, que actualmente se relacionan con la actividad de algunos activistas favorables a un nuevo episodio similar en Bahía de Cochinos, en el que se tratara de relacionar al asesino de Kennedy con Castro. Es un hecho probado que la mafia y la CIA, dos grupos secretos dominados por la Omerta, colaboraron para matar a Fidel Castro utilizando artilugios químicos ideados por, entre otros, Sidney Gottlieb, padre del proyecto MKUltra y del proyecto Artichoke. Bueno, pues así acaba ese primer capítulo de los 3 en los que en el libro se trata de analizar el asesinato de Kennedy. A estas alturas me doy cuenta de que soy un desastre. Se me ha olvidado decir que este libro lo vamos a presentar con Álvaro Romero, el editor de SND Editores, la editorial Sierra Norte Digital, que es la que ha tenido la amabilidad de publicarme el libro, y con Gonzalo Rodríguez, nuestro maestro, amigo del Aullido del Lobo, de La Forja y la Espada, escritor el mismo, en el espacio Ardemans de la ciudad de Madrid, zona de Avenida de América, el día 9 de mayo, que es jueves, a las 7:30 de la tarde. 7:30 de la tarde, 9 de mayo, espacio de Ardemans, Gonzalo Rodríguez, Álvaro Romero estarán conmigo presentando Los Deicidas. Yo estaré encantado de firmar ejemplares si es que llego vivo, espero que sí a esas fechas. Dicho esto, vamos con el segundo capítulo del libro. Ya les digo, guarden el vídeo, porque es probable que... A estas alturas, es también un hecho probado que la CIA puso la infraestructura y la mafia la financiación para el asesinato de JFK y la inmediata inculpación de Lee Harvey Oswald. Seguramente se trató de apuntar a Castro como responsable, o al menos a los grupos procastristas relacionados con esa tapadera que era la Asociación Juego Limpio para Cuba, por medio de la vinculación con Oswald para alentar una posible invasión futura de Cuba. Esto se debe a otro hecho a esas alturas bastante factible, si se sigue la pista dejada por E. Howard Hunt en su confesión al final de su vida. La vinculación entre los agentes de la CIA que participaron en el magnicidio de Dallas y los artífices del escándalo Watergate apenas una década después. J.C. King, uno de los peces gordos de la CIA, llevaba años captando a contrarrevolucionarios cubanos como Eladio del Valle, asesinado en 1967, Herminio Díaz García, que murió en 1966, o Rolando Masferrer, asesinado en 1975, para trazar un plan de operaciones encubiertas más conocido como Black Ops contra Castro. El mismo mes en que Kennedy fue asesinado, un informante anónimo llamado Lee alertó de que un grupo de cubanos estaba tratando de matar al presidente, lo que finalmente se saldó con varias detenciones en Chicago. En esa misma ciudad y en ese mismo mes fue detenido también Thomas Arthur Valley, un individuo que presentaba numerosas similitudes biográficas y hasta físicas con Oswald. Seguramente en Dallas había preparados otros perfiles similares a Valley por si Oswald desaparecía, como estuvo a punto de hacer. A Valley se le acusaba de planear el asesinato del presidente. Fue detenido el 2 de noviembre, 20 días exactos antes que Oswald. También había sido expulsado con deshonor del ejército por otra supuesta renuncia, dados sus hipotéticas convicciones comunistas, y asimismo había trabajado en labores de espionaje en Japón. Incluso había trabajado formando militarmente a exiliados cubanos, como Ferry, Hunt y Oswald. Podemos especular con un intento fallido en Chicago de atentar contra la vida de JFK, empleando un modus operandi que apenas 2 semanas después sería replicado con éxito en Dallas. Valley fue el prototipo de cabeza de turco encurtido en el falso perfil de lobo solitario que más tarde encarnaría Oswald. Los dos trabajaban en edificios altos, incluidos en el itinerario presidencial durante las visitas a respectivamente Chicago y Dallas. Lo anterior nos lleva a especular con que, en el caso de que la operación Dallas hubiera fallado en su intento por asesinar a Kennedy, es probable que hubiera otras alternativas similares para más adelante, empleando nuevas variantes del prototipo encarnado por Valley y Oswald. ¿Estaban allí por la CIA? ¿Qué interés podía tener la CIA, la mafia o el Pentágono en los altos mandos del Pentágono en la muerte del presidente?
La relación con la guerra de Vietnam de Kennedy fue muy distinta a la de sus sucesores Lyndon B. Johnson y Richard Nixon. Kennedy no quería incrementar la participación de su gobierno en el conflicto en marcha de Vietnam, más bien todo lo contrario. En cambio, sus sucesores apostaron hasta las últimas consecuencias por una participación directa en el conflicto, mucho más favorable a los intereses del complejo militar tecnocientífico industrial. Algo que, sumado tanto al desastre de Bahía de Cochinos, donde el papel de Kennedy fue clave en la derrota, como en la crisis de los misiles, que casi se salda con la destrucción del mundo, llevó a varios altos cargos del Estado profundo a sentenciar al presidente a muerte. Déjame ver porque aquí hay cosas que creo que no puedo leer por aquí. Esto no puedo. Lean el libro, porque... Por su parte, Kennedy no ocultó en ningún momento sus intenciones por frenar las actividades paramilitares de la CIA en suelo extranjero. De la misma forma que su hermano Robert había comenzado a investigar más a fondo a la mafia, el propio Allen Dulles sería más tarde, que fue destituido por Kennedy, uno de los encargados de aclarar la muerte de Kennedy para la Comisión Warren, que durante mucho tiempo ha constituido la versión oficial del magnicidio, definiendo la culpabilidad exclusiva de Oswald y la teoría de la bala mágica, dos fórmulas hoy ya desmentidas con sobradas evidencias. Cuba era un negocio para la mafia de un valor incalculable, y a través de figuras desde luego interesadas en asesinar a Kennedy, sobre todo para mermar la influencia de su hermano Bobby, como la de, aquí doy unos nombres, la relación entre la CIA y los mafiosos era fructífera, y Jack Ruby, asesino de Oswald, ejemplifica mejor que nadie el puente de unión entre ambas. Yo creo que no voy a poder leer mucho más, porque aquí están unos cuantos nombres, así que voy a terminar con esto. Los asesinatos de Martin Luther King, Robert Kennedy y Malcolm X son extensiones de la muerte de Kennedy. Representan un auténtico golpe de Estado por parte de un poder profundo que une a la mafia con la CIA, el Pentágono y un complejo militar tecnocientífico industrial nacido sobre todo a partir del Proyecto Manhattan en la Segunda Guerra Mundial. Los asesores de Bob Kennedy, presentes en Dallas, informarán al entonces fiscal general de la presencia de más de un tirador en el magnicidio, contraviniendo la verdad oficial. Siguiendo con esta certeza, Robert Kennedy se presentó a unas elecciones en las que los escrutinios le daban por claro vencedor frente al tramposo Dick Nixon, decidido como estaba a liberar toda la información de las verdaderas circunstancias de la muerte de su hermano. Antes de que algo así pudiera ocurrir, él también sería asesinado a manos de otro lobo solitario, Sheeran Sheeran, en otro atentado tan conveniente para el poder como lleno de sombras. Por ejemplo, se dispararon más balas de las que tenía la pistola del supuesto asesino. Frank Olson, Lee Harvey Oswald, Barry Seal, Julian Assange, Edward Snowden, John McAfee, Jeffrey Epstein. Son tantos los nombres conocidos que no podemos citarlos aquí. Y son tantos los nombres que jamás conoceremos que no merece la pena especular siquiera con una cifra. ¿Cuántos hombres han muerto independientemente de su mayor o menor grado de culpabilidad solo porque sabían demasiado de quien no debían? No se puede jugar con el poder sin terminar siendo sacrificado, porque parafraseando a Pierpaolo Pasolini, estamos todos en peligro. Sean ciertos o no los suicidios y asesinatos anteriores, hay dos cosas claras. Una, que a la CIA le han favorecido siempre muchas muertes oportunas, llegadas en el momento adecuado. Y dos, que existen numerosos manuales sobre cómo ejecutar a una persona simulando un accidente o un suicidio, redactados por y para los agentes de la CIA. En algunos casos, como en el de Olson, la evidencia es hoy casi incuestionable. Golpear en la cabeza para dejar inconsciente al sujeto y posteriormente lanzar su cuerpo simulando un suicidio parece ser la opción más perfecta. Y ese criterio de eficiencia tan repetido es, no lo olvidemos, el mismo que usaron los nazis hasta encontrar el método perfecto para asesinar en masa. Una vez se tiene clara la cantidad de muertos, sea uno, sea el mayor número posible, solo hace falta concentrarse en encontrar el método.
Es la obsesión de la tecnocracia, establecer un método universal y aplicarlo de manera adecuada, sobre todo si se trata de gestionar la muerte, un proceso industrial basado en la productividad. Es otro ejemplo más de cómo la tecnocracia funciona a través de la burocracia, de la serialización, que fracciona todo proceso, empleando para ello el trabajo en cadena. En nombre de la eficiencia, claro está. De un lado están los motivos para ordenar un asesinato. Pertenecen a los superiores. De otro, la contratación de unos ejecutores que deberán planificar, actuar y desaparecer sin dejar apenas rastro. Y como intermediario de ambos, las órdenes y, por supuesto, la metodología facilitada por el criterio técnico de eficiencia. Con ello, el estado profundo revela la ideología de la técnica que subyace a los acontecimientos. Bueno, yo creo que aunque hay un tercer capítulo, ese es el final del segundo, yo creo que no vamos a leer más porque ya nos la estamos jugando. Disculpen, ¿eh? Bueno, vamos a leer esta parte final. Desde que apareció, no. En la realidad extraña que vivimos se fuerza a los hechos para que encajen en una historia preparada de antemano, en vez de construir la historia a partir de los hechos reales. Es el caso del informe Warren, liderado por el exdirigente de la CIA, Allen Dulles, que fue destituido por Kennedy, y que llegó a diseñar la teoría de la bala loca o la bala mágica, junto a un peón llamado Arlen Specter, solo para poder culpar a Oswald del magnicidio. Así también ocurrió en tantos otros casos posteriores que nos llevan directamente a estos días de vacunación masiva, guerra en Ucrania, catastrofismo climático y lo que quede por venir, donde la manipulación de la prensa, la imposición de la historiografía oficial y la perversa labor de los intelectuales paniaguados sigue siendo hoy tan pugnaz y testaruda como entonces. Los Edward Snowden de todas las épocas siguen teniendo que exiliarse para evitar la cárcel o la muerte. Desde que apareció la grabación de Abraham Zapruder en 8 milímetros que muestra el asesinato de Kennedy fotograma a fotograma, no tenemos duda alguna de que la bala que destrozó su cerebro producía de delante del coche. Aún así, la versión oficial ha decidido ignorar este hecho durante más de 60 años. Da igual todo lo que se quiera contraargumentar para desestimar la versión oficial. Es la propia necesidad casi religiosa que tiene el buen ciudadano de creerse los cuentos que le cuentan, como forma ignominiosa de servidumbre voluntaria, la que se impone, porque en la realidad extraña importa más la conciencia tranquila del buen ciudadano que la verdad, puesto que esa misma verdad desmantelaría una gigantesca ideología de la técnica cuya destrucción supondría de manera inmediata un auténtico desmoronamiento de una civilización exangüe a la que muy pocos se atreven a mirar a la cara a estas alturas. En el siglo XX, el que evolucionó hasta permitirnos entender que la máquina había sustituido al hombre en ese proceso. A finales de la Segunda Guerra Mundial, muchos consideraron que el totalitarismo había quedado atrás y comenzaron a sacar conclusiones precipitadas acerca de la época. Otros, más sabiamente, comprendieron que acabábamos de penetrar en un tiempo más oscuro incluso del que acababa de ser abandonado. La biopolítica de Foucault, que tuvo su mayor aldabonazo histórico en la pandemia del COVID, forma parte en realidad de un proceso aún mayor, el establecimiento de la tecnopolítica por medio de la gestión industrializada de la muerte, o la tanatocracia, algo cuyos orígenes nos llevan directamente al mal llamado Holocausto y al desarrollo del proyecto Manhattan. Capital y técnica, sumados en el marco de una sociedad industrial global que a través de los sistemas de producción y una cosmovisión mercantilista ha impuesto un nuevo régimen mundial, la tecnocracia, elevando la ideología de la técnica como nueva religión universal. Esto es posible porque tras todo proyecto técnico existe una clara intencionalidad política y por ello nosotros nos atrevemos a hablar, en este caso, de ideología. La técnica ya no es un medio para un fin realizado por el hombre. Aspira
a convertirse en sujeto principal de la historia. Aunque todos los objetos creados por el hombre están orientados hacia un fin concreto al que nosotros le damos el nombre de utilidad, la esencia de esos mismos objetos, que es inherente a ellos y se desprende de la concepción política de quienes han construido el objeto, sobrepasa con mucho la noción de utilidad, para imbricarse dentro de una visión más amplia de la realidad. Algo así como una tecnopolítica. El paradigma determina la ciencia, y no al revés, aunque se quisieran utilizar los hallazgos técnicos en otro sentido. Sus propias implicaciones iniciales lo impedirían. Las máquinas se han convertido por fin en el sujeto de la historia, puesto que su lógica ha dejado obsoleta a la lógica anterior humana. Salvo que en este punto, donde el momento crítico de la singularidad ya ha sido superado contra nuestros intereses, se produzca un cataclismo que cabe aclarar no vendrá por arte de magia, deberá ser provocado por nosotros o jamás tendrá lugar. Son las máquinas quienes producen máquinas y a cambio los hombres venden dicho producto a los hombres, por medio de la publicidad. Vivimos atrapados en un mundo laboral frenético donde los hombres trabajan para las máquinas, reparando y revisando su funcionamiento para que no se retrase un instante. Lo peor es que los hombres creen que todo ese trajinar técnico es a su favor y que si aún no lo es, sin duda lo será en el futuro, aunque la experiencia cotidiana diga lo contrario. Las grandes guerras modernas, posteriores a las campañas napoleónicas que se saldaron con el fin de una Europa imperial y el establecimiento a cambio de regímenes masificados tanto en la órbita capitalista de los Estados Unidos como en la órbita comunista de la Unión Soviética, son consecuencia del último desarrollo técnico. Se alimentaron de la técnica y alimentaron a la técnica, pues tras cada uno de estos conflictos, los inventos tecnocientíficos aplicables tanto a ámbitos especializados como a contextos cotidianos se podían contar por cientos. No en vano fue tras la Segunda Guerra Mundial que se desarrolló la cibernética, como punto culmen del pasado siglo que anuncia ya aquel en el que estamos inmersos, puesto que establece el marco adecuado para que la sociedad industrial se instaure en su versión tecnopolítica adecuada. 2 puntos. La dictadura tecnocientífica. Desde entonces han tenido lugar la tercera y la cuarta revolución industrial, donde todavía proseguimos. En apenas unas décadas se han producido cambios antropológicos en todo tipo de ámbitos que en circunstancias normales equivaldrían a milenios. Una década de nuestra era es, desde una perspectiva humana, como un milenio entero para los hombres de antaño. La energía nuclear o la propia cibernética son consecuencia de ello. El lanzamiento de bombas atómicas y el control generalizado sobre la población se produce no porque haya necesidad de ello, porque las circunstancias históricas lo exijan. En su lugar, la exigencia es puramente técnica. Es la técnica la que al concedernos bombas atómicas o el sistema ARPANET, que se escribe ARPANET, y que es el origen militar de Internet, nos obliga a emplear dichos desarrollos y no a frenar en su avance, independientemente de que esos descubrimientos sean convenientes o no para el bienestar de nuestro futuro, del futuro humano. En último término, hemos transitado de la fabricación militar de armas sin piloto, los famosos drones, a la fabricación civil de medios de transporte sin conductor, los célebres coches automáticos, cada vez más cercanos a su implementación cotidiana en Occidente. Incluso con el desarrollo de esa supuesta inteligencia artificial tan de actualidad estos días, se está favoreciendo la obsolescencia del humano en muchos ámbitos. Esto se debe mucho más, contra lo que la mayoría de la gente piensa, al retroceso del humano, a su depauperación gradual, a una verdadera inteligencia procedente de lo artificial. Es la desmaterialización de las máquinas lo que favorece la confusión, y por eso es necesario arrojar cordura sobre tan crucial asunto. Caminamos hacia un fetichismo inorgánico de la mercancía, una mistificación casi religiosa del artefacto, elevado al punto antaño reservado a los altares del pater familias. Y ese proceso no ha variado ni en el mundo soviético ni en el mundo del consumismo desaforado occidental. La ideología es una herramienta de la técnica y no al revés, como se suele decir. La apología de la técnica tiene lugar tanto en el mundo capitalista como en el mundo comunista, tal y como se evidenció en la así llamada Guerra Fría
a través de sus dos contendientes, los Estados Unidos y la Unión Soviética, cuyo resultado es ARPANET, la cibernética, un proyecto militar ensayado en California, del que posteriormente nacerá Internet y el mundo altamente nuclearizado, nacido del proyecto Manhattan, así como su variación en el campo de la mente por parte del proyecto MKUltra y sus derivados. El objetivo consiste en transformar lo que ahora es una conexión física de nosotros, el smartphone, para que pronto esté incluido en nuestro propio organismo, de forma que la realidad virtual se confunde con la propia materialidad del mundo, al menos según nuestra particular percepción de él. Lo contrario a cualquier noción de eternidad o trascendencia es la lógica capitalista de la obsolescencia programada, que bebe y al tiempo alimenta el materialismo reduccionista que ha programado sobre presupuestos derivados del positivismo racionalista el actual paradigma cientificista puesto en manos de los tecnócratas, donde el pasado, cada vez más olvidado y despreciado, en un claro caso de adanismo analfabeto, transita de la perennidad a la fluidez. La utilidad ha sustituido a la hora de regir nuestra vida, el sentido de nuestra vida. Debemos hacer cosas útiles, valorables desde el punto de vista de la cantidad y no de la cualidad, en lugar de acciones con sentido. Al final de ese camino, los propios humanos hemos terminado por resultar inútiles, puestos al lado de las máquinas, si nos ceñimos a los estrechos presupuestos del cientificismo. Hemos asumido la destrucción y el reemplazo como algo natural para favorecer la producción y el consumo, con su consecuente repercusión en otras facetas de nuestra vida. La obsolescencia programada ahora también está en el ámbito de los afectos o en el de la sensibilidad. Desde ese marco de pobreza e ignorancia, es normal que consideremos como inteligentes a las máquinas, pero solo porque nosotros hemos dejado de serlo. Y la comparación otorga ventaja, no porque en verdad lo sean. Cuanto más comunicados estamos desde el punto de vista técnico, más incomunicados nos encontramos desde el punto de vista social. Y cuanto más confiamos en la inteligencia artificial para rescatarnos de nuestros atolladeros concretos, más empobrecida se encuentra la inteligencia natural que ha producido las obras completas de Dante o la construcción de las pirámides. Y termino. El lema de la Exposición Universal de Chicago de 1933 rezaba, abro comillas, la ciencia descubre, el genio inventa, la industria aplica, el hombre se somete o es moldeado por las cosas nuevas. Cierro comillas. Este podría ser un buen lema para la sociedad industrial, un resumen impecable de la ideología de la técnica y, en definitiva, la síntesis perfecta de esa tecnopolítica que ha terminado por constituirse en dictadura tecnocientífica. Frente a la gélida inteligencia de los números que parece imponerse a través de disciplinas como la sociología o la estadística y que constituyen la base del gobierno tecnocrático, solo queda la abrumadora calidez del corazón que la fría lógica racional desconoce. El recogimiento en una casa del ser que cada día se ve más embotada a consecuencia del dominio exterior de la máquina. Así acaba ese tercer capítulo dedicado al asunto Kennedy, se llama La lógica de las tramas. He dejado fuera muchos nombres, he dejado fuera muchos acontecimientos, probablemente la parte más jugosa. Creo que ya solo con lo que he leído nos estamos jugando que nos quiten el vídeo y un strike, pero que haya servido, espero, para que vean por qué recomiendo la lectura del libro y la compra del libro, ¿no? Por darle un soporte físico a estas investigaciones, por darle una continuidad, por apoyar el canal, por apoyar el riesgo que supone escribir sobre cosas así en España, que es un país, y esto lo aseguro porque lo he comprobado, muy cobarde, y ahí da igual que hablemos de izquierdas, de derechas, de alternativos, de integrados en el sistema. La gente es muy cobarde y la verdad es que yo he tenido que hacer un ejercicio de valentía, de irresponsabilidad incluso, para escribir este libro y por lo tanto pues ahora obviamente espero desde el otro lado un apoyo, ¿no? Ya les digo, no por el dinero ni nada del estilo, más que nada porque un libro así lleva un trabajo y si yo quisiera sacar dinero habría escrito otro tipo de libro que me habría llevado menos esfuerzo y más éxito social. No, lo que busco sencillamente es, bueno, pues ya denunciar el estado de las cosas sin pelos en la lengua y proponer alternativas. Por eso es un libro voluminoso que dedico tanto espacio a hablar de cuestiones como la eugenesia,
hablar de absolutamente todos los males que se puedan imaginar del presente. Están todos aquí bien rastreados, con sus nombres, con sus fechas, con sus acontecimientos, con su ideología, con sus teóricos, con sus prácticos, todo, de verdad, se lo prometo. Pero no me limito a eso porque hay muchos libros ya de crítica, sino que también hay una búsqueda de una alternativa y ahí caben desde el terror y el horror cósmico de Lovecraft a la ficción especulativa de Philip K. Dick, pasando por supuesto por el perennialismo de Guénon, pasando por supuesto de la idea de cabalgar el tigre de ébola, pasando por supuesto por Junger y su visión de la técnica y otros tantos autores que si siguen el canal ya saben por dónde van los tiros, pero que aquí esa autenticidad heideggeriana de Dugin, etcétera, está explicada también con pelos y señales para tratar de proponer ese futuro alternativo al de la ideología de la técnica. Así que no me quiero extender más. Quiero agradecerles que hayan llegado hasta este punto del programa si lo han hecho. Quiero agradecerles si hacen el esfuerzo de comprar el libro, si me hacen ese favor. Se lo voy a agradecer. Y bueno, en último término, pues quiero emplazarles, si tienen la posibilidad material de estar en Madrid el jueves 9 de mayo a las 7:30 en el espacio Ardemans, en la zona de Avenida América, donde estaremos el editor, don Álvaro Romero, encargado de Sierra Norte Digital, un tipo estupendo que me ha tratado maravillosamente y me ha ayudado a hacer este libro sin ponerme una sola pega, y a Gonzalo Rodríguez, el maestro del aullido del lobo, de la forja y la espada, que nos va a acompañar para presentar este libro, titulado Los deicidas más allá de la realidad y la ficción, cuyo enlace dejo en la descripción del vídeo y, una vez más, les pido que adquieran para apoyar este canal. Así que gracias por haber llegado hasta este punto del programa y volveremos pronto con más programas en Pura Virtud, Cine y Literatura. Hasta